Buenas tardes. Me gustaría empezar introduciendo este trabajo con el título, que es Heridas invisibles, aportes para la pastoral frente a los casos de TCA en jóvenes y adolescentes. Hace unos años, mientras lideraba a un grupo de adolescentes, descubrí que 4 de las adolescentes que estaba discipulando estaban luchando con un TCA. Y yo no lo sabía, lo supe porque me lo contó la pastora de la iglesia, porque se lo habían contado las madres de estas chicas. Lo primero, sentí culpabilidad por no haberme dado cuenta antes, porque al final la que estaba trabajando con ellas era yo. También después me vino un peso enorme de responsabilidad por estas chicas, por saber cómo ayudarlas o intentar ayudarlas. E intentar ayudarlas me llevó a buscar información sobre qué eran los TCA, qué les estaba pasando a ellas. Y encontré muchos recursos, todos ellos eran médicos, revistas médicas, de psicólogos también, y me ayudaron a entender qué eran estos trastornos, pero me faltaba lo más importante, una mirada pastoral, cómo podía acompañar a estas jóvenes. Y la verdad es que encontré muy poca información. Los datos generales muestran que en España 400.000 personas tienen TCA. De esas 300.000 son jóvenes de entre 12 y 24 años. Esto es lo que está comprobado, luego hay de lo que no sabemos. Esto convierte a los TCA en la tercera enfermedad crónica más común en la adolescencia. Además, estos trastornos suelen ir acompañados de depresión, ansiedad e intentos de suicidio, lo que demuestra la urgencia de hablar de ello también desde la Iglesia. Entonces, en este momento me hice varias preguntas, pero 2 de ellas fueron: ¿la Iglesia está preparada para acompañar a estos jóvenes? ¿Estamos abriendo los ojos para reconocer las luchas que viven los jóvenes en la actualidad? Y muchas veces estos temas no se abordan en las iglesias, no porque no sean importantes, sino por desconocimiento y también porque pensamos que en nuestras iglesias no está pasando. Y aparte de ello, también es porque nos faltan recursos, nos falta actualizarnos, herramientas también prácticas para mirar de frente a estas heridas que duelen tanto o más, igual o más que las físicas. Por eso este trabajo nace con este deseo de darle voz a estas luchas y también de buscar caminos para acompañar desde la fe. La Iglesia también puede ser un lugar seguro para estos jóvenes que redescubran su identidad en Cristo y que puedan ser acompañados. En cuanto a la metodología del trabajo, se han hecho encuestas, una encuesta anónima, que respondieron 117 creyentes de diferentes iglesias evangélicas en España. Más que nada era para analizar la percepción que se tenía en las iglesias de los TCA, si estaban presentes en nuestras iglesias y la relación que creían los encuestados que había entre la fe y el cuerpo. También se realizaron entrevistas personales a creyentes que pasaron por un TCA y finalmente una revisión bibliográfica en la que se encontraron muchos estudios médicos también, pero muy pocos cristianos. Los objetivos principales de este trabajo son principalmente dar visibilidad a los TCAs en adolescentes y jóvenes dentro de las iglesias, resaltando también la importancia de que es un tema que debemos hablar y que es real, que afecta a múltiples áreas de la vida. También establecer estrategias para el acompañamiento pastoral que integren principios bíblicos y también recursos prácticos. Este trabajo consta de 4 bloques principales, de los cuales cada uno está dividido en subbloques, secciones más bien.
son estas y voy a ir un poco detallando. Y luego están los anexos, que se incluye el cuestionario, las preguntas, algunos gráficos de las respuestas a esta encuesta, entre las entrevistas completas que se realizaron y también un tríptico, que es este, luego podéis coger uno, que también se presenta como un recurso práctico para la Iglesia. En la primera sección vamos a estar hablando de qué son los TCA, qué es un TCA. Los TCA son enfermedades graves que afectan tanto a la salud mental como a la física, con consecuencias emocionales muy profundas. Va mucho más allá de lo que pensamos que es, si es la comida o que solo se piensan en el físico o en el peso. Por eso se presenta este iceberg, que es como lo vemos nosotros, lo de fuera, pero por abajo hay mucho más. Hay una manera de intentar sentir control sobre sus vidas, de llenar vacíos emocionales, inseguridades, miedos y también de buscar aceptación. Y lo más preocupante es que afectan a personas de todas las edades, tanto jóvenes, adolescentes como adultos también. En las propias entrevistas se entrevistó a una persona adulta que hasta su adultez estuvo luchando con este TCA. Existen varios tipos de TCA, principalmente son 3, que es la anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y trastorno por atracón. Y luego están los trastornos alimenticios no específicos, TANI. Voy a ir por partes. Primero explicar brevemente qué son. La anorexia, todos lo conocemos, pero se caracteriza por la autoinhibición y un miedo extremo a ganar peso, a engordar. Tiene una imagen muy distorsionada de su cuerpo, normalmente se relaciona mucho con la dismorfia corporal y son estas personas que son delgadas a extremos. También está la bulimia nerviosa, que consiste en alternar episodios de atracones con conductas extremas para evitar ganar peso. Son conductas compensatorias. Entonces, todo lo que comen lo compensan o vomitando o utilizando laxantes, haciendo ejercicio. Y esto, al final, aunque mantienen un peso adecuado, no se aprecia bien a simple vista, pero tienen otras consecuencias físicas. Y esto, como no se aprecia a simple vista, tiene una dificultad muy grande a la detección. El trastorno por atracón compulsivo implica comer grandes cantidades de comida sin control en un periodo de tiempo corto, sin después tener estas conductas compensatorias. Lo que causa es el sobrepeso y también tienen sensación de culpa o vergüenza después de estos atracones. Suelen comer en soledad. Y por último, como dije, hay varios, pero se habla en el trabajo específicamente de la vigorexia, que es la obsesión por el ejercicio físico, que domina a la persona a tal punto de que puede estar haciendo ejercicio físico aún estando lesionado o enfermo. Estos trastornos no son fruto de un solo factor, son multifactoriales. Quiere decir que es el resultado de muchos factores que se combinan y se potencian entre sí. Estos son los factores. Está el factor sociocultural. Al final vivimos en un mundo de apariencias donde cada vez las redes sociales están más presentes. Vemos vidas irreales, físicos inalcanzables y además se promueve tanto en las películas, en las revistas, en las redes sociales, en todos lados. Y como esto empieza desde la adolescencia, estos adolescentes pues se ven bajo esta presión de intentar llegar a estos estándares de belleza y también por los comentarios que se hacen en los institutos o intentos de bajar de peso en grupo que se generan normalmente en los institutos y también el intento de ser aceptado o de gustar. El factor psicológico
que es una baja autoestima, una necesidad de control o también una dificultad de expresar las emociones, y traumas también emocionales hacen que piensen que el tener el control de la situación, como no pueden controlarlo, controlan su físico, su cuerpo, que es sobre lo único que se tiene control. También se ha comprobado que en casos de pérdidas importantes o de abusos sexuales, puede hacer que estos jóvenes se sientan perdidos o sin control, y es una forma de intentar ganar este control, o si no, una forma de tratar de esconderse tras de este TCA. El factor familiar es fundamental también. Hay veces que hay una sobreprotección en casa o una ausencia de parte de los padres que influye en la incidencia de este TCA. Al final, no es intentar llamar la atención de sus padres porque estén, sino también es una búsqueda de pedir ayuda porque hay algo que les duele. Y no se trata de culpar a la familia tampoco, sino que se conoce que es un factor clave para la recuperación también. Hay un factor genético, biológico, que causa también esta predisposición a tener un TCA. Al final también tener un familiar o haber tenido un familiar que tenga anorexia o haya tenido anorexia o bulimia también aumenta el riesgo de que se pueda tener. No porque lo han aprendido en casa, sino que hay un gen que se transmite y que afecta también la personalidad y el metabolismo de los hijos. Además, también hay una diferencia en cómo regulamos el estrés cada persona, y también hay rasgos de perfeccionismo que favorecen la aparición. Por último, y más importante, la fe. La fe influye mucho en cómo vivimos nuestro día a día. Si perdemos nuestra identidad, perdemos de vista que somos valiosos como hijos de Dios, el joven puede empezar a pensar que su valor está en su físico o en lo que tiene. Entonces esto hace que busque esa validación e intente llenar este hueco. En cuanto a señales de alerta y consecuencias, principalmente son estas. Me voy a centrar más en las físicas, que es lo que podemos ver nosotros, que es esta pérdida o aumento de peso extremo. También fatigas, desmayos, problemas digestivos, que es algo causado por el vómito. Puede haber heridas en la faringe, y también caída de pelo. En las mujeres pierden la menstruación y hay incluso riesgo de muerte en los casos más extremos. En la segunda sección hablamos del cuerpo y la identidad desde una perspectiva biblioteológica. En esta sección se muestra cómo la Biblia enseña que somos una unidad integral. Quiere decir que somos una unidad como cuerpo, mente y espíritu. Esto significa que el cuerpo no es algo separado de nosotros, sino que tiene una importancia muy grande y es creada por Dios y tiene dignidad por ello y propósito también. También nos encontramos frente a una cultura que, como dije antes, nos mide por lo que tenemos o por cómo somos, y nuestra identidad no está en lo que somos, sino que somos hijos de Dios. Nuestra identidad en Cristo es que, como dice en 1 de Juan, ahora somos hijos de Dios. Y ser hijo significa tener un lugar, ser amado y pertenecer. Entonces esto rompe con la idea de que tenemos que ser algo, tener algo para ser alguien en esta sociedad. Y también la base más importante es este cuidado del templo de Dios, de 1 Corintios 3:16, porque nos recuerda que nuestro cuerpo es un lugar sagrado, que no es algo que se tenga que rechazar o castigar, sino que es un regalo de Dios que tiene que ser cuidado con respeto. Además, en esta sección se aclara de que los TCA no son simples pecados como la vanidad o la gula,
porque si no tendrían una recuperación mucho más rápida, sino que es una consecuencia de vivir en un mundo roto por el pecado y lleno de sufrimientos. Entonces requieren una comprensión y un acompañamiento pastoral que también ayude a procesar todo esto. En el trabajo, este es un poco el análisis de los resultados. Voy a hablar de los principales. La encuesta se realizó a 117 personas. De ellas, principalmente contestaron jóvenes, aunque también personas adultas. Y era para ver la variedad que había de esta percepción de los TCA. Lo más relevante es que en las preguntas que se hicieron de ¿has sufrido o sufres actualmente un TCA? Un 26,5% dijo que sí, había pasado o estaba pasando por un TCA. Y a la pregunta de ¿conoces a alguien dentro de la iglesia que esté pasando o haya pasado por un TCA? Casi la mitad dijo que sí. Son cifras bastante grandes que confirman que es una realidad en nuestras iglesias. También se preguntó si se creía que los líderes de la iglesia estaban preparados para acompañar a estas personas con TCA y un 66,7% dijo que no estaban preparadas y un 33% dijo que sí. De este 33%, muchos dijeron que aún así creían necesario que se hicieran charlas, talleres en sus iglesias para concienciar sobre ello. También de las personas que pasaron por un TCA, el 94,7% dijo que no había buscado apoyo en su iglesia. Entonces esto muestra que hay una necesidad urgente de que estos jóvenes también sean acompañados y que sepan que pueden buscar ayuda dentro de la iglesia, que no es algo a lo que somos ajenos. Se preguntó si qué podíamos hacer o qué podíamos ofrecer a las iglesias y era visibilizar el tema, dejar que sea un tabú, grupos de apoyos. También en las entrevistas pues, se hablaron de diferentes temas que aportaron mucho al trabajo. La propuesta de respuesta pastoral se divide en varias secciones. La primera es la prevención. La prevención busca evitar que aparezcan factores que puedan favorecer al desarrollo de este TCA. Por eso es importante empezar desde la infancia y la adolescencia, que son las edades más vulnerables a ello. ¿Y cómo se puede hacer? Reforzando la autoestima y la identidad en Cristo, enseñar hábitos saludables dentro de la iglesia y también rechazar esos modelos de ideales de belleza que no son realistas, hablar abiertamente también de los TCA y de la salud mental en general. Al final, si dentro de la iglesia se habla de ello, que es algo que están pasando, los adolescentes van a tener como un lugar seguro donde puedan expresarse y hablar sobre ello con confianza. También es importante enseñarles que si están pasando por ello, que lo hablen. Y si conocen a algún amigo que está pasando por ello, que lo cuenten a un adulto no significa que estén traicionando a su amigo, sino que es un acto de amor y también de querer que se recupere. Aparte, además, la formación de líderes y también de familiares para que puedan detectar señales de alerta que puedan prevenir a que se agrave la situación. Se presenta el modelo de Jesús como modelo de acompañamiento que nos enseña a acompañar a quienes sufren acercándonos con amor y paciencia. Jesús no juzgaba a las personas ni se mantenía impasible a sus dolores, sino que se acercaba y caminaba junto a estas personas que estaban heridas. Entonces, la Iglesia tiene que seguir ese modelo que nos invita a hacer esa presencia constante y evitar los juicios, reconociendo que lo que más ayuda o contribuye a la sanidad de estas personas no es una solución rápida, orar por ellos en ese momento, además, sino que es un acompañamiento continuo que no abandona ni se rinde en ningún momento, porque van a haber recaídas y va a ser un proceso muy largo. Por eso, el acompañamiento en estos casos
la respuesta pastoral sería crear espacios seguros, como dijimos antes, evitando esos discursos culpabilizadores, formar a los líderes para acompañar a estos jóvenes sin juicios y también se anima que desde la predicación, desde los campamentos, talleres que se hagan, que se pueda hablar sobre este tema y también de reforzar la idea de que somos creación de Dios y nuestro cuerpo es el templo de Dios. También se ofrecen algunos consejos en el trabajo para llevar a cabo durante actividades de jóvenes y se diseñó aparte este tríptico para concienciar a las iglesias con información relevante sobre qué es un TCA y qué hacer si algún joven está luchando con ello. ¿Qué es este? Es muy importante el seguimiento de estas personas. Como hemos dicho, es un proceso muy largo y dificultoso, entonces se propone reuniones periódicas para poder crear confianza con el joven. También un plan de discipulado y oración para fortalecer esta identidad en Cristo. Coordinar con los profesionales de la salud si es necesario. Y el seguimiento de los avances y retrocesos que haya para hablarlo con el joven y reflexionar sobre ello. Aparte también el contacto regular con las familias, que es algo necesario para la recuperación. Derivar es esencial también, hay que tener claros los límites del acompañamiento pastoral, no podemos hacerlo todo nosotros. Y cuando hay síntomas graves como riesgo de vida o falta de avances tras varias sesiones, hay que derivar a los profesionales de la salud. Nosotros no podemos hacer ni diagnósticos ni proponer tratamientos clínicos porque no es nuestro trabajo. Y derivar no significa que hayamos fracasado, sino que es un acto de amor, de responsabilidad y que no quiere decir que lo dejemos de lado y que ya no nos preocupemos por ese joven, sino que continuamos acompañándole. Por ello también se presenta en uno de los anexos una lista de centros y de hospitales para que se pueda derivar, todos ellos son dentro de la Comunidad de Madrid, que están especializados en el tratamiento de los TCA. Y finalmente el acompañamiento a las familias. No solo el joven es el que sufre, sino las familias también en general. Enfrentan miedos, culpa, ¿por qué mi hijo está pasando por esto? Es mi culpa. Y también dudas sobre su fe. Entonces es clave ofrecerles un acompañamiento pastoral a estas personas, a estas familias, donde se puedan expresar lo que están sintiendo, orar con ellos, también darles palabras de ánimo. Y así crear unos espacios o grupos de apoyo donde puedan hablar de ello. Además, también se puede apoyar con gestos prácticos que aligeran la carga, que pueden ser o ayudar en casa, acompañar a las citas médicas y cuidar de los hermanos pequeños. Finalmente, las conclusiones. Este trabajo deja claro que los TCA son una realidad en nuestras iglesias, que aunque pensemos que no está pasando o que no ha pasado, pasan desapercibidos, son luchas invisibles que no podemos ver con claridad y muchos de nuestros jóvenes están pasando por ello. Por eso, en primer lugar, aparte en el trabajo quedó claro que la mayoría de estos TCA se viven en silencio. No se habla abiertamente en las iglesias y eso hace que los jóvenes piensen que no pueden hablar con apertura en las iglesias. Y lo que dificulta es la actuación de los líderes, porque no saben qué está pasando. También se ha visto que muchas iglesias aún no están preparadas para acompañar de forma integral a los jóvenes. No es nuestra culpa, al final lo que se intenta hacer con esto es formarse. No basta solo con la buena intención de orar por ellos y estar ahí. Además de eso, hay que formarse y contar con herramientas prácticas para saber cuándo derivar. Además, he visto muy pocos materiales y bibliografía cristiana sobre este tema y la falta de estos materiales demuestra que todavía tenemos mucho por aprender, por formarnos y áreas en las que desarrollarnos. Se ha dado visibilidad a los TCA en las iglesias, se han analizado las causas y cómo algunas comunidades evangélicas responden a este tema en cuanto a los objetivos que se presentaron anteriormente.
También se ha propuesto un modelo de acompañamiento en el trabajo basado en principios bíblicos y también en el cuidado integral. Y finalmente, este trabajo no busca criticar a la Iglesia, sino más bien señalar una necesidad en la que tenemos que formarnos, tanto líderes, pastores, familias también, y esta falta de herramientas que hemos dicho antes, pues es lo que ha derivado, que muchos jóvenes piensen que no pueden buscar ayuda dentro de las iglesias. A la vez también se ha comprobado que que nuestra fe en Cristo sigue siendo una fuente real de sanación, de esperanza para muchos jóvenes. Muchas de las entrevistas dijeron que fue algo que les acompañó, aunque solos, pero les acompañó. Y quiero dejar claro de que la Iglesia, aparte de que tiene mucho trabajo que hacer, tiene que tener una nueva visión y alcanzar a todas las heridas, porque al final no podemos seguir anclados en el pasado de lo que pasaba antes, sino que ahora nuestros jóvenes son vulnerables a muchas luchas y necesitamos actualizarnos para poder acompañarles en medio de esta sociedad tan caótica y que puedan saber que tienen un lugar seguro en la iglesia para hablar con gente que se preocupa por ellos y que van a ser de acompañamiento. Este trabajo no pretende tampoco sustituir a los profesionales de la salud, ni criticar a la Iglesia, sino más bien lo que pretende es trabajar con ellos y también aportar herramientas que utilizan los profesionales para poder ayudar a estos jóvenes. También pretende abrir nuevas líneas de investigación. No se puede abarcar todo en un solo trabajo. También crear algún espacio de formación sería bueno, y aunque se centra solo en los TCA, también este estudio espera que pueda ser un punto de partida para que se puedan hablar de muchos más temas de la actualidad, que se pueda reflexionar de lo que está doliendo en nuestras iglesias y que así nos podamos convertir como iglesia en espacios donde el amor pese más que el juicio y donde puedan hablar y sanar abiertamente, sin tapujos ni miedos de lo que pueden decir o no, y puedan redescubrir su valor en Cristo. Y quiero concluir con este versículo: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y así es, sana nuestros corazones, nuestras dolencias tanto físicas, mentales, de lo que duele el corazón, y la Iglesia debe aprender de ello. Finalmente, quiero agradecer a mi tutora por la paciencia, también al tribunal por las aportaciones que han hecho al trabajo, y a mi familia, a mi novio que me ha aguantado durante todo este proceso. Gracias.